reconstrucción de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, hermano, la reconstrucción del pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, el pueblo de Israel se fue cautivo por ir tras otros dioses, ¿verdad? El profeta Jeremías ya lo predicó, lo anunció, les dijo, y se venía anunciando desde mucho más antes. Profetas anteriores habían anunciado que Israel iba a ser llevado cautivo, que iba a venir una nación fuerte, grande, poderosa, y los iban a conquistar. Y Dios se iba a hacer a un lado para que los conquistara. Acuérdense que Israel era fuerte mientras Dios estaba con ellos. Amén. Nosotros somos fuertes mientras Dios está con nosotros. Amén. Y Dios se aparta de alguien cuando el corazón se endurece y nos vamos tras otros dioses, tras otras cosas. Por ejemplo, el dinero puede ser un dios. El Señor lo dijo, no pueden amar a dos dioses. No pueden amar a la riqueza y a Dios. O buscas a Dios o buscas las riquezas, pero no puedes ir tras las dos cosas. ¿Sí me escuchó? ¿Quién dijo eso? Su Señor y mi Señor, Cristo. Amén. Él lo dijo así. No podemos ir tras las riquezas. Así que si alguien quiere ser rico, hermano, primero enriquezca su vida espiritual. Amén. Enriquezcase para que el Señor, conózcale al Señor, conozca su palabra, conozca, hermano, para qué Él le mandó acá, haga lo que le mandó a hacer, y después de eso, hermano, el Señor sabrá qué hace con usted. Amén. No quiero decirle que no trabaje, pero las cosas de Dios son las cosas de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Bienvenido, siervo. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Amén. ¿Sí? Así usted le demuestra a Dios que usted lo pone a Él primero. Entonces, quiero empezar hablando de la reconstrucción. El viernes hablamos ya de la oración de Nehemías, hablamos del capítulo 1 y veíamos cosas muy hermosas en la oración de Nehemías, porque nos enseña a nosotros a orar, hermano, nos enseña a orar. Nehemías nos enseña cómo acercarnos delante de Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas. Y una de las cosas que Nehemías hacía es recordar, diga conmigo, recordar los juicios y recordar las bendiciones. Uno de los grandes problemas de nosotros los cristianos es que cuando oramos solo recordamos las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, ¿verdad que sí? Solo nos acordamos. Dios dice en su palabra que seremos bendecidos, que todo lo que nuestra mano emprendiere será prosperado, lo que mi planta de mi pie pisare será bendito. Y ahí andan, hermanos, los solteros a escondidas pisándole a la hermana que le llama la atención, diciendo porque todo lo que pise de la planta de mi pie será mío. Andan pisando, he visto cristianos pisando carros en la calle, le pasan pisando así porque dice, todo lo que mi planta pisare será mío. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo veía mucho, lo veía. Y recordamos solo las promesas, pero no los juicios. ¿Y sabe por qué es importante recordar los juicios de Dios? ¿Sabe por qué es importante recordar los juicios? Porque eso te hace tener cuidado con Dios. A Moisés le dijeron, sácate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es lugar peligroso. Y si no te sacan las sandalias, puedes morir. ¿Era o no era lugar peligroso? Ananías y Zafira, cuando se acercaron y mintieron al Espíritu Santo, ¿en dónde estaban? En un lugar peligroso. Peligroso para el que tiene duro corazón, pero bendito para el que tiene un corazón suave para con Dios. Amén. Entonces, Nehemías dice, Señor, tú dijiste en tu palabra que si pecamos, nos vamos a ir al cautiverio. Primero recuerda los juicios. Y después dice, pero también dijiste que si obedecemos, tú nos harás un pueblo, una ciudad. Y nosotros pecamos, y por eso estamos ahí. Pero ahora, Señor, permítenos obedecer tu palabra, para entrar en tu bendición. ¿Y qué hizo Dios?
escuchó la oración y les permitió reconstruir el muro de Jerusalén. Y con eso empezó a reconstruirse el pueblo nuevamente. Nuestra vida de cristiano necesita ser reconstruida. Usted viene a los caminos de Dios y su vida tiene que ser formada, su vida tiene que ser hecha nueva. Dice amén. Tenemos que ser hechos nuevos. Grábese eso en su cabecita. Es un proceso. Alguien me decía, yo creo que ya he cumplido mi parte. Y yo le iba a decir, hermano, ni siquiera hemos empezado. Recién estamos preparándonos. Los hermanos de la alabanza recién están empezando a entender lo que es alabar a Dios. Las maestras de escuela dominical recién están empezando a entender. No hemos hecho lo que nos han mandado a hacer todavía. Amén. Pero lo haremos en el Señor. Lo vamos a hacer porque el Señor va delante de nosotros. Dice amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Y dele gracias. Dele gracias al Señor. Porque el que empezó la buena obra será fiel en terminarla. Y el verso 3, el capítulo 3, de Nehemías, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Leámoslo ahí. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasif con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel, junto a la edificación de los varones de Jericó. Y luego edificó, ¿quién? Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, y ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de Helios restauró Mesulam, hijo de Berequías. Hasta ahí vamos a leerlo, bendito sea el Señor. Mire, cuando Nehemías regresa, se encuentra con gente que estaba viviendo allí, pero en ruinas. Nuevamente se lo digo, présteme atención. Cuando Nehemías regresó a reconstruir la ciudad de Jerusalén, la ciudad estaba en ruinas. No había puertas, no había muros, no había nada. Y todo necesitaba ser hecho nuevo. Pero ahora sí, en obediencia a Dios. Igualito que la vida del cristiano. Présteme atención, igualito que la vida del cristiano. ¿Sabía usted que su vida necesita ser hecha nueva? Pero ahora ya no como antes. Ya no como antes. Ya no como éramos antes. Por eso se trata de nacer de nuevo. ¿Cuántos años llevo yo en el cristianismo, hermano? No tengo la cuenta, pero son más de 23 años de cristiano. Y entregado yo al Señor por mi propia voluntad. Y en ese tiempo me he dado cuenta, hermano, que las cosas tienen que ser hechas nuevas. Que no se pueden poner remiendos viejos o remiendos nuevos en vestidos viejos, sino que todo el vestido tiene que ser hecho nuevo. Y no se puede poner tampoco vino nuevo en odres viejos, porque se revientan, dijo Cristo. Los odres viejos se revientan. Sino que tiene que ser echado el vino nuevo, diga conmigo, el vino nuevo en odres nuevos. Levante un momentito su mano y cierre sus ojitos y dígale: Señor, yo soy un odre, pero quiero ser un odre nuevo en tus manos. Fórmame, Señor. Moldéame. Hazme nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Si hay algo en mí, Señor, viejo, hay algo en mí antiguo que vengo arrastrando, mi carácter, mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas, te pido con toda humildad, hazme de nuevo, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Hasta que Cristo se forme en mí. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Entonces necesitamos ser hechos nuevos. Y me llama mucho la atención cómo Nehemías reconstruye la ciudad, porque hay cosas que tienen que ver mucho con nosotros. Venía analizando hace un mes ya este texto bíblico y decía, Señor, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Porque el Señor me llevaba acá y abría la Biblia y me encontraba nuevamente con Nehemías y seguía, hermano, y seguía. Y estaba meditando hasta que el Señor empezó a hablar. Y empecé a darme cuenta, hermano, o el Señor me hizo dar cuenta, de que ¿cuáles fueron los primeros que se levantaron junto a Nehemías para reconstruir la ciudad? El sumo sacerdote. Presta atención. Le pido que saque su cuadernito y vaya apuntando, subraye su Biblia también. El sumo sacerdote. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Amén? Cristo. En el camino de la restauración, Cristo toma un papel muy importante, porque sin Cristo no hay restauración. No creo que me está escuchando, hermano. Sin Cristo no hay restauración. No existe. ¿A quién te vas a parecer tú? Si no a Cristo. ¿Ah? ¿A quién debes parecerte tú? Te pregunto yo. ¿A quién debes parecerte tú? Tú no te vas a parecer a los predicadores. Tú no te vas a parecer a la gente que admiras. Tú no te vas a parecer a los artistas. Tú te tienes que parecer a Cristo. Y si tu carácter no se está moldeando conforme al de Cristo, es porque no lo has puesto delante de ti y no te has esmerado por pedirle, Señor, yo quiero ser como mi Cristo, como tú, Señor, yo quiero ser. Hasta lo que sale de mi boquita tiene que cambiar. Toda la vida del cristiano tiene que irse pareciendo a Cristo. Todo, absolutamente todo. Todo. Tu noviazgo, tu relación, tu matrimonio, tu trabajo, la iglesia, todo tiene sentido cuando el Señor está ahí. Pero si el Señor no está, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no está, en vano madrugan y se acuestan tarde. Si el Señor no está. Dice amén. Entonces, mire, hermano, qué precioso. ¿Cómo se llamaba este sacerdote? El sumo sacerdote. Eliasif. Eliasif. Y fíjese que el nombre Eliasif, hermano, es precioso porque, déjeme verlo aquí, este nombre significa Dios ha favorecido. ¿Y acaso yo le pregunto, hermano, ¿acaso Dios no nos ha favorecido a nosotros con el sacrificio de Cristo? Entonces este sacerdote es figura ¿de quién? Es figura de Cristo. Primero, ¿quién empieza la obra de restauración? Cristo. Cristo. Pero no solo, mire, no solo, sino que viene algo más, ¿sí? Mire también lo que significa ahí en el diccionario, que dice: Dios restaurará. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Dios restaurará. Entonces ahí sí queda bien. ¿Quién empezó la restauración de nosotros? Cristo. Cristo. Apréndase, por favor. El Padre envió al Hijo a morir por nuestros pecados. Y sin Él no hay restauración. Entonces yo ahora puedo ser hecho nueva criatura, porque Cristo mora en mí. Usted puede ser nueva criatura porque Cristo mora en usted. Y ahora, ¿qué viene a hacer Cristo en usted? A restaurar las cosas. A restaurar. A hacer nuevas las cosas.
en nosotros. Pero no se levanta solo. Mire lo que dice más adelante. ¿Con quién se levanta? Con sus hermanos los sacerdotes. Estos, los hermanos, los sacerdotes, los hermanos, ¿sabe qué son? Figura de los ministros. Miren, qué precioso. ¿Cómo empieza la obra del Señor? Primero, no se distraiga, primero Cristo empieza la obra. Eliasab significa Dios restaurará. Dios ha tenido favor con nosotros y va a restaurar todas las cosas. Pero se levanta el sumo sacerdote, no lea la Biblia todavía, espérame un ratico. Se levanta, hermano, y se levantan también sus hermanos. Y lo primero que restauran, ¿qué es? La puerta de las ovejas. Mire qué precioso es esto, hermano. ¿Qué somos nosotros? Ovejas. Levante su manito, el que es oveja, hermano, levante su manito. Yo soy oveja de Cristo. Yo soy oveja de Cristo, hermano. Yo me considero oveja de mi Señor. Una oveja es aquella que va siendo pastoreada por su Señor. Lo primerito, hermano, que viene a restaurarse es la puerta de las ovejas. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Yo soy la puerta de las ovejas. Mire qué precioso es eso, hermano. ¿Ah? No, yo soy la puerta, claro. También más adelante dice, yo soy el buen pastor. En Mateo, abra su Biblia en Mateo, por favor, alguien rapidito. No, Juan 19. Salvo y entrará y saldrá y hallará paso. Aleluya. ¿Quién es la puerta? Cristo. Entonces, mire, lo primerito que se restaura es la puerta de las ovejas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, escúcheme, entrar. Pero ¿por medio de quién entramos? De Cristo. Por eso yo le digo, hermano, yo le digo, Cristo dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entra, ese me pertenece, ese entra, sale, ese viene a mí. Pero el que no entra por mí, el que entra por las ventanas, eso quiere decir que hay gente que quiere salvarse, pero por las ventanas, no por Cristo. ¿Sabe qué es eso? La gente que quiere, hermano, salvarse, pero en base a una falsa religiosidad, que porque piensa que hizo una oración de fe sin fe y porque se bautizó en agua, ya eso es todo lo que tenía que hacer. Y yo voy a entrar al reino de los cielos y voy a estar allí. Y el Señor dice, no, tienes que entrar por mí, dice el Señor. Si entras por mí, me perteneces. ¿Cuándo usted entra por Cristo? ¿Cuándo entra por Cristo usted? Cuando usted cree en Él y se convierte en una oveja suya. Pastor, he decidido hacer esto y esto. Esto se lo digo a todos. ¿Y por qué has decidido hacer esto y eso? Porque yo quiero hacer esto y eso. ¿Y qué dice tu Señor? ¿Qué dice tu Cristo? ¿Qué dice tu Señor, el que te pastorea? ¿Qué dice? No me contesta, entonces no hagas nada hasta que te conteste. Quédate quieto. Pastor, me quiero cambiar de iglesia porque es que ya no aguanto a esa persona, a la persona de acá. ¿Y tú crees que por cambiarte de iglesia allá van a estar solo ángeles congregándose? Te vas a topar con gente. Y si tú, o a veces hasta peor, y si tú te haces a un lado de los demás, ¿qué estás haciendo? No estás dejando que tu vida sea moldeada. La solución no es hacerse a un lado. ¿Sabe cuál es la solución? Dejarse moldear por Cristo. Amén. Déjese moldear por Cristo. Y no te muevas.
No hagas las cosas que se vienen a tu mente. Espera en el Señor. Y cuando tu Señor te diga, camina. Y si no te dice nada, es porque no quiere que te muevas, quédate quieto. Hasta cuando Él te diga, muévete. Ya no aguanto más en este trabajo, ya no aguanto más acá, espera. Tal vez algo está moldeando Dios en tu vida. Es que ya no soporto a esa compañera de trabajo o a ese compañero de trabajo, ya no lo soporto. Es eso lo que Dios está moldeando en tu vida. Tu paciencia, tu carácter. Tu carácter. Facilito es coger, alzar mis cositas, nos vemos porque ya no aguanto más. Y eso pasa en el matrimonio, en el trabajo, en toda la vida, en todo. Amamos a los que nos aman y nos llevamos bien con los que nos caen bien. Pero cuando Cristo dijo, amen a los que les hacen mal, a sus enemigos. Oren por aquellos que os ultrajan. Eso es cosa seria, hermano. Eso es muy serio. Y si nosotros entramos por la puerta, vamos a aprender eso. Vamos a aprender. Pero si nos saltamos por la ventana, estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra forma, a nuestro carácter. Y déjame decirle una cosa. Usted tiene que ser hecho nuevo. Y yo también. Y entrar por la puerta. Entonces, mire, qué precioso. ¿Tiene algo que ver con nosotros esto, hermano? La restauración de Jerusalén. ¿Ah? ¿Sí? Porque hay alguna parte en la Biblia que dice que nosotros somos el Israel celestial o el Israel de Dios. Parece que hay alguna parte allí. Puede buscarlo alguien si desea. Y me avisa, me parece, me da la impresión. Pero mire, tiene mucho que ver con nosotros. Entonces el Señor empieza la obra. Ellos se levantaron y arreglaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Hananel es Dios ha favorecido. Hananel. Eso significa, hermano, que si nosotros estamos aquí siendo formados por Dios, es solo por pura misericordia de Dios, solo por favor de Dios. Yo sé que hay cristianos que todavía no lo entienden. Yo sé que hay cristianos que, ir a la iglesia otra vez, como si no tuvieran nada que hacer. Vuelta a estar leyendo la Biblia. Como dijo, pastor, ¿usted quiere que yo esté leyendo a cada rato la Biblia? Ya déjeme ver una película por lo menos. No quiero que estés leyendo todo el día la Biblia, aunque fuera bueno, pero léelo por lo menos una vez al día. Pero es que ya me cansa, ya me aburre, todo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos, nuestra alma no entiende todavía. Cuando nos topemos frente a los juicios de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta de qué Dios nos ha librado, de qué Dios nos ha salvado. No solo eso, sino cuando ya nosotros vamos envejeciendo en la vida, nos vamos dando cuenta de qué Dios nos ha librado. ¿Cuántos saben y están agradecidos de cuán favor tan grande Dios ha tenido con nosotros? Amén. Conmigo ha sido muy misericordioso Dios. Con usted también, hermano. Con usted también. Y aunque usted, es que no tengo trabajo, no, tranquilo. Dios está moldeando. Dios está moldeando. Todo es favor de Dios. Dios sabe por qué moldea el corazón así. En la necesidad que Dios moldea en tu vida, si no es tu fe. No orabas, ahora oras. No buscabas, ahora buscas. Perseveras. Amén. Entonces, fíjese, hermano, ¿qué dice después? ¿Sí?
Junto a ellos edificaron los varones de Jericó. Déjame ver que está un poquito pequeñas las letras. Amén. Junto a ellos, a ella edificaron los varones de Jericó. Mire, subraya este nombre, Jericó. Búsquele significado a esta palabra. ¿Sí? Los varones de Jericó. Debe ponerle aquí. En el 2, estamos en el 2. Aquí está. Esta palabra significa fragante. Miren. Significa fragante. Todavía no empezamos con las cosas que Dios tiene que restaurar en nosotros. Ya vamos a ir a eso. Las cosas que tienen que ser restauradas, hechas nuevas. Pero fíjese que Jericó significa fragante. Ahora, ¿qué dice después? Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Vaya prestando atención. Zacur. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Qué significa Zacur? Fíjese, significa sensato. Mire, sensato. Yo quiero que me diga usted, ¿qué significa la palabra sensato? ¿Qué es ser sensato? Bueno, ¿qué es ser sensato ahora? Ser prudente, ser sencillo. Bueno. Exacto. Eso, amén, muy bien. Tener buen juicio. Saber, hermano, hacer las cosas con sabiduría. Mire, ser sensato, y esto es importante porque esto es lo que después se levanta. La sensatez es una de las áreas de nuestra vida que necesita ser restaurada. Es una de las áreas de nosotros que necesita ser hecha nueva, la sensatez. Lo contrario a sensato, ¿qué significa? Insensato. ¿Sabe quién es insensato? El que hace las cosas sin temor de Dios. Ese es insensato. El que es sensato es el que se acuerda. Ah, no, la palabra dice esto. Por ejemplo, Sansón, cuando se enamoró de las filisteas, ¿qué estaba haciendo Sansón? Insensato. Pastor, usted no, eso está mal, no deje que se enamoren de quien sea. Hermano, no soy yo el que escribió el mandamiento. No unáis en yugos desigual. Por favor, entienda que no fui yo. Lo único que yo estoy haciendo es esto. Mire, ¿por qué? Porque se levantaron a restaurar y junto a ellos los hermanos del sumo sacerdote, que son figura de los ministros y a quienes el Señor los pone también para poder edificar a su pueblo, para que la ciudad sea restaurada. Tiene que pasar esto. Para que su vida sea restaurada, tiene que pasar esto. Si no, nada va a ser restaurado. Hermano, lamentablemente, déjeme decirle, si no nos dejamos restaurar por el Señor, hacemos lo que nosotros queremos, nuestra vida no va a ser restaurada. Va a estar en ruinas. ¿Cuántos cristianos vivirán en ruinas porque no dejan que el Señor los restaure? Mire, lo primero que viene es la sensatez, temor a Jehová. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene temor al Señor? No me conteste rapidito, solo piénselo, analícelo un momentito. ¿Tiene temor a Dios? A veces somos muy prontos para decir amén, sí. A veces somos muy prontos para decir, sí, yo tengo temor al Señor. Pero ¿saben lo que es tener temor a Dios?
¿Sí saben lo que es temor a Dios? Temor a Dios es esto, mire. Temblar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque el Salmo 51 dice, Señor, empieza diciendo, léalo alguien por favor rapidito. ¿Cómo empieza el Salmo 51? El Salmo, acá ayúdele con una Biblia por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme Acá a la pásele, multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya, a ver, ¿cómo empieza el Salmo 51? Ten piedad. Grábese esto. Yo le quiero preguntar, ¿por qué alguien le dice a Dios, ten piedad de mí? Víctor, ¿por qué alguien le dice a Dios, ten piedad? ¿Sabe por qué le pide piedad? Porque sabe que Dios puede matarlo. Dios tiene el poder y la autoridad para decirle a alguien, se acabaron tus días en esta tierra. Como también tiene la autoridad de extenderle los días en esta tierra. Pero cuando el salmista David, escúcheme, dice, Señor, ten piedad de mí, lo que el salmista David está reconociendo es que Dios tiene todo el poder para matarlo. Por eso está diciendo, Señor, ten piedad de mí. No me mates, es lo que está diciendo, Señor. Ten misericordia. Eso es tener temor a Dios. Nosotros, hermano, podemos decir, yo tengo temor a Dios, pero hay que ver, hermano, en nuestra vida, en nuestra intimidad, en nuestra sencillez. Ve qué bonita es esa mujer. Qué linda que está. Pero en la iglesia dije, yo tengo temor de Dios. Yo no tengo temor de Dios. Me falta mucho temor de Dios. En el celular pasa viendo fotos de mujeres desnudas. O viceversa también, las mujeres. No hay temor de Dios. El temor de Dios es temblar delante de la presencia de Dios, porque sabes que Dios puede dar vida, pero también es fuego que consume. Si tú hablas por hablar, es que son así, y tú maldices con tu boca, y llamas necio a tu hermano, y lo llamas fatuo a tu hermano, lo maldices, no hay temor de Dios ahí. El temor de Dios se expresa hasta en la forma de hablar. En todo. Tú tiemblas delante de la presencia de Dios. Hablábamos acerca de la Santa Cena. Cuando comemos indignamente de la Santa Cena, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Cuando dice el apóstol Pablo, muchos están enfermos, ¿sí se acuerda? Otros están debilitados. ¿Y qué dice después? Otros duermen. ¿Qué es esto de duermen? Están muertos ya, el Señor los sacó de la tierra, porque Él tiene toda autoridad y todo poder para sacarlo a quien Él quiera. Escuchen, pero ¿por qué muchos están enfermos? ¿Por qué otros debilitados? Debilitados significa que está en cama, ya está en cama, hermano, ya está casi un pasito para allá, al otro lado, y otros ya han muerto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque falta temor de Dios. Porque dice que cuando vamos a participar de la Santa Cena debemos examinarnos y discernir la sangre y el cuerpo de Cristo y decir, a ver, antes de participar de la cena, yo tengo que primero ponerme a cuentas con las personas con las que estoy peleado. Tengo que pedirle perdón a mi Dios. Tengo que arrepentirme de mis malas decisiones. Señor, perdóname. Con toda humildad, Señor, perdóname. Ahora sí, Padre, gracias por perdonarme. Voy a participar de la Santa Cena. Pero si yo llego justo cuando están sirviendo las copas, gracias hermanito, gracias, a ver qué. Comemos y bebemos juicio, dice el apóstol Pablo. ¿Sí se da cuenta por qué es muy importante acordarse de los juicios de Dios? ¿Sí? Hay que acordarse de los juicios, no solo de las bendiciones, también acuérdese de los juicios. Discernir es examinarnos nosotros cómo estamos antes
de participar de las cosas santas de Dios. Entonces algunos dicen, entonces yo por eso no participo, porque es que yo no participo ahí nomás. Sigan nomás, hermano, que parece que el pan no les va a avanzar, pasen nomás. Pues ¿sabe por qué es peor? Porque la solución no era no participar, sino ¿cuál era la solución? Examinarse y ponerse a cuentas y pedir perdón. Esa es la solución, no es no participar. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos, ¿qué es lo primero que tiene que restaurarse? La sensatez. Es lo primero que tiene que restaurarse en nuestra vida. Por favor, hermano, deje de hacer ya lo que usted piensa en su cabecita. Camine y obre conforme al temor de Dios, conforme a la palabra de Dios. Que no le parezca algo ilógico, algo chistoso. Esto es muy serio. ¿Usted tiene seguro los días en esta tierra? Le pregunto yo. ¿Tiene seguro su vida en esta tierra? Entonces aprenda a temer a Dios. Porque el único que extiende los días es Dios, y el que los acorta también es Dios. Entonces aprendamos a tener temor de Dios. Sin temor a Dios no hay restauración. No hay restauración. Entonces la ciudad va a ser restaurada. El Señor empieza haciendo las cosas. La puerta de las ovejas, se levanta el sumo sacerdote que es Cristo. El Señor empieza toda la obra, hermano, y la puerta se establece para que las ovejas entren. Primerito, esa puerta tuvo que ser restaurada y ha sido restaurada. Ahora usted como oveja, entre por allí. ¿Qué es lo primero que tiene que haber en su vida? Sensatez. Sensatez. Yo no quiero escuchar a gente diciendo, ay, es que se me fue un ratito nomás se me escapó el espíritu de mí y le pegué una insultada a mi vecina, le pegué una arrastrada a mi hermana, le hice esto, hice lo otro, un ratito nomás se me fue el espíritu. Lo he escuchado. Gente que dice, se me fue el espíritu un ratito. Hay que ser sensatos. Hay que ser sensatos. Entonces, mire, es lo primero que Dios trata. ¿Qué dice después? ¿Qué viene después? Los hijos de Zacur, hijos de Imri. Los hijos de Senaá. Mire, búsqueme ese significado. Senaá. Senaá es muy interesante porque este nombre, escúcheme, significa espinoso. Mire, espinoso. Concéntrate, hermano, José. Yo le pregunto una cosa, y esto tiene mucho que ver con el carácter. Diga conmigo, carácter. ¿Qué será tener un carácter espinoso? ¿Qué es tener un carácter espinoso? Puede que tal vez no sea muy agresivo ni muy violento, o tal vez sí. Pero es que quiero acercarme. ¡Ay! No puedo acercarme. No puedo tocarle, porque es que apenas me espina. Es un carácter que siempre está a la defensiva. Hay personas que todo lo que escuchan piensan que es en contra de ellos. El pastor no puede predicar casi de nada, porque si predica de algo se resiente, porque es que eso me le dijo a mí, eso me dijo a mí. Alguien dice algo, no, eso fue en contra mía, eso fue en contra de mí. El esposo le hace una broma y se enoja porque es que me ofende con eso. Escuche, el carácter tiene que ser moldeado. No sé, si ustedes se acuerdan a quién Jesús le dijo hijos del trueno. ¿A quién Jesús les puso ese apodo? Juan y Jacob. ¿Por qué les dijo hijos del trueno?
Que descienda fuego y los consuma de una vez a estos que nos van despreciando. Y el Señor les dijo, no, yo no vine a perder nada de lo de mi Padre. Y mire lo que les estaba diciendo a ellos, y por el carácter de ustedes, yo no voy a perder las cosas de mi Padre. Así que desde ahora se van a llamar hijos del trueno. Y todos van a saber que ustedes son hijos del trueno. ¡Hijos del trueno, vamos! Imagínense, ¿no? Hijos del trueno, vengan. Ay, Señor, agachaditos la cabeza ahí. Y no es que el Señor quería hacerles bullying, ni quería hacerles burla. El Señor quería que ellos se den cuenta del problema que es tener un carácter espinoso. El problema que es tener un carácter espinoso, hermano. ¿Y qué restauraron ellos? Léalo, por favor. ¿Qué restauraron ellos? Pase nada más. La puerta del pescado. Apúntelo allí, hermano. Apúntelo, porque esto es precioso. La puerta del pescado. Yo quiero que abra su Biblia. Déjeme ver aquí, Mateo 4:18. ¿Sí? No sé si se acuerda de alguien que se dedicaba a la pesca. Pedro, ¿verdad? Fíjese qué bonito, hermano, que hace referencia a este personaje. No solo Pedro, Juan y Jacobo. Los tres eran pescadores. Andrés, amén, Andrés. Léalo, por favor. Alguien léalo rapidito. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Pedro y Andrés, amén. Echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Amén. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren lo que sucede. Presten atención. El Señor se aparece, les mira que están pescando y les dice, ahora vengan conmigo. Van a aprender a pescar, pero almas, ya no peces. Y les dice, vamos. Y desde ahí empieza la formación de ellos. Juan y Jacobo también eran pescadores. Me llama mucho la atención, no sé si a usted también, que la segunda puerta, hermano, que es restaurada, es la puerta de los peces. Es la puerta de los peces, y eso tiene mucho que ver con el carácter de nosotros. Porque aparte de eso, nosotros damos frutos, diga conmigo, frutos. Y nuestros frutos pueden ser buenos o pueden ser malos. Y un árbol bueno no puede dar malos frutos. ¿Cuántos árboles buenos habrán aquí? ¿Cuántos árboles buenos habrán? Por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe usted cuánto daño puede hacer un carácter que no ha sido moldeado por Dios? Por eso cuando usted diga, ay, es que ya me quiero hacer a un lado, ya no quiero saber nada, ni siquiera quiero saludarles, no quiero saber nada, quiero hacerme a un lado. Tranquilo. Persevera. Déjate moldear. Porque tu carácter espinoso tiene que ser moldeado. Tener un carácter orgulloso, tener un carácter altivo, ser gritón, querer que las cosas se hagan como uno dice, es tener un carácter espinoso. Hay que aprender a ser mansos, hay que aprender a ser humildes, hay que aprender a dejarse tratar por Dios, a dejarse guiar por Dios. Cuando los jovencitos recién se casan, ¿cuál es uno de los problemas más grandes en la juventud que recién se casa? Es que quieren separarse rápido. Ya no aguantan. O empiezan los golpes, o empiezan los celos, o empiezan los problemas,
Y eso, si no se logra superar, si no se moldea, si no se cambia, se convierte en un infierno en el matrimonio. ¿A quién le gusta estar con una esposa que solo grita? A nadie. ¿A quién le gusta estar con un esposo que es despreocupado, que no se preocupa por nada? A nadie. ¿A quién le gusta estar con una persona que se enoja por todo? A nadie. Entonces ese carácter tiene que ser moldeado. Entonces mire, los hijos del trueno tenían que dejar de ser hijos del trueno. Pedro tenía que dejar de ser Pedro. Por eso el Señor le dijo, ya no serás más Pedro, sino serás Cefas. Y después se lo conoce como el apóstol, y Pablo hace referencia ya no a Pedro, porque muchos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas. Dice. Fíjese, aún el apóstol Pablo ya deja atrás el pasado de Pedro, y ahora lo llama Cefas, porque ¿quién lo puso Cefas? Cristo, su Señor, el que lo llamó. Abraham, el padre de la fe. Saulo, Pablo. Sarai, Sara. Abraham, Abraham. Jacob, Israel. Mire cómo Dios va cambiando las cosas, ¿sí se da cuenta? ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de nosotros? El apóstol Pablo dijo, esclavo soy del Señor Jesucristo. Esa era su meta, él quería ser esclavo del Señor. Por eso es que pudo decir, he muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Yo le pregunto a usted, ¿qué usted desea o cómo quisiera usted que el Señor lo llame a usted? ¿Cómo desea usted que el Señor lo llame? Que el Señor no diga de mí, este siervo es un siervo altivo, orgulloso. Este es un siervo, ni siquiera es siervo. Pero qué bonito cuando dice la palabra Abraham, el padre de la fe, hermano. Ahí están dándonos a entender a nosotros que Dios hizo una obra en él. Y Abraham llegó a ser padre de la fe. Entonces mire, hermano, cómo el Señor va cambiando y tiene que ir moldeando en nosotros. ¿Qué dice después? Sená edificaron la puerta del pescado. ¿Qué más dice? Léalo allí. Mire, quiero que enlisten lo que hicieron. Levantaron la puerta, enmaderaron. ¿Qué más hicieron? Con sus cerraduras y los cerrojos. Usted puede pensar que eso es algo sencillo. Lo lee usted y dice, casi no entiendo nada de lo que está ahí. Es normal que tienen que ponerle seguridad a las puertas. Es normal que tienen que levantar la puerta, ponerle cerraduras, cerrojos. Pero ¿sabe qué quiere decir todo eso? Todo eso, lo que el Señor está diciendo ahí, cómo la ciudad fue levantada. Diga conmigo, los sentidos espirituales tienen que ser despertados en nuestra vida. Porque, ¿qué hace esto? Las cerraduras y los cerrojos, ¿qué hacen? Traen seguridad a la puerta. ¿Sabe usted que cuando un cristiano no pone cerraduras, cerrojos en su vida espiritual, es un cristiano, hermano, que puede volver nuevamente a lo pasado? Es un cristiano que puede nuevamente retroceder a lo que antes hacía. El Señor tiene que hacer las cosas nuevas en nosotros. Entonces estas puertas no tenían que solo ser levantadas, tenían que ser aseguradas.
Y cuando la vida de un cristiano es asegurada, cuando su vida como cristiano es asegurada, hermano, cuando usted deja que Cristo lo moldee, pero cuando usted empieza a crecer espiritualmente, sus sentidos espirituales se despiertan, usted, hermano, puede ver, usted puede oír, usted puede leer y entender la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos, hermano, que no tienen segura su vida espiritual, hermano, porque no se dejan moldear o porque no quieren ser moldeados por Dios o porque son ociosos espiritualmente todavía? Somos hermanos ociosos para buscar las cosas de Dios. Y en la oración de Nehemías, en el capítulo 1, Nehemías reconoce la ociosidad del pueblo. Señor, nosotros no quisimos buscarte, no quisimos buscar tu palabra, no quisimos obedecer tu palabra. Fuimos ociosos, dice, parafraseando, para buscarte a ti. Pero qué rapidito íbamos a buscar las cosas vanas. ¿Cuántos cristianos, hermanos, somos todavía ociosos para buscar a Dios? Pero una película, hermano, 15 minutos antes, para el partido del fútbol, la selección juega a las 4, desde las 7 de la mañana ya está viendo la previa, hermano. Ahí está sentado, ¿verdad qué? Pero para ir a la iglesia, ¿qué hora es? Recién es las 11. Esperemos un ratito más, ya mismo vamos. Ya 11:04, ahora sí, ya vámonos rápido que estamos atrasados. Hermano, el culto empezaba a las 9, no a las 11. A las 9 era el culto. Es como, hermano, que ya un capítulo más de Caso Cerrado y salgo, ya es las 7:30. Ya un hito más. Ya es las 8, a las 8. Mira, y el pastor me dice, ¿usted cree, pastor, que es justo? A las 8 en punto dice, me voy a bañar. ¿Por qué no puedo ir sucia a la iglesia? ¿Usted cree que eso es justo? Dice. ¿A qué hora acaba el culto? A las 9 y recién a las 8 va a bañarse para prepararse para ir a la iglesia. Algo está mal allí. La vida espiritual hay que cuidarla. Tu crecimiento espiritual, hermano, tienes que cuidar. Porque si tú no te esmeras por tu crecimiento espiritual, ¿sabes qué va a pasar? Vas a retroceder. Vas a volver atrás. Quiero decirle una cosa. El que no aborrece su pasado sin Dios, va a volver a su pasado. El que no aborrece, ¿sí me escuchó? El que no aborrece su pasado sin Dios, va a volver atrás. El que no le pone cerrojos y cerraduras a su vida espiritual, va a volver atrás. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, cuando un demonio sale, va a vagar en lugares desérticos y no hallando reposo, dice, voy a volver a mi casa? ¿Y cómo encuentra la casa? Sin seguros. Puede entrar. Escúcheme, yo quiero decirle una cosa. A ver, cuando Satanás fue a pedirle a Dios para tocar la vida de Job, ¿qué le pidió? Permiso. ¿Por qué le pidió permiso? Porque había cerraduras, estaba cerrado, hermano, no podía pasar. No podía entrar y tocar a Job como a él le plazca. Por eso es necesario que haya cerraduras en la vida del cristiano. Por eso es necesario que usted asegure su vida espiritual, asegure que ya no viva un cristianismo solo, hermano, de fantasía nada más. Y cuando algo no me gusta, me hago a un lado y me desaparezco y me voy porque es que no me gusta, no me cae bien esto, no me cae bien lo de acá. Hermano, eso no es ser maduro, eso no es ser sensato. Déjese moldear porque el Señor quiere moldearle. En la junta de pastores yo me disgusto a veces con algunos pastores que todavía están en su carne, reaccionan en su carne, y yo a veces digo, ya mejor no quisiera ir. El Señor me dice, anda, sé humilde, anda, sé sencillo, anda, habla, conversa, pregúntales, enséñales, diles algo.
Comparte, ya no tengas un carácter espinoso. Llego a la reunión. Eso es pecado. Eso está mal. Eso no es así. Eso es tener un carácter espinoso, hermano. Y ese carácter no edifica. ¿Sabe lo que edifica? Abrazar al hermano. Decirle, mira mi hermano, eso no está bien. Pero vamos a seguir adelante. Vamos a ir cambiando. Y de pronto el hermano dice, sí, yo también he visto esto no está bien. Amén, vamos a cambiar. ¿O no somos hermanos? Mira el que está al lado suyo, hermano. ¿Es su hermano o no es su hermano? Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no puedes soportar a tus hermanos? Si no los soportas. Yo he aprendido a soportarlos a ustedes. ¿O no? Es verdad, hermano. He aprendido a soportarlos, a no morirme de las iras, hermano, y a confiar en Dios. Señor, ayúdale tú. Ten tu misericordia, Padre, bendícelos. Tal vez sea porque están teniendo un mal, les está yendo mal en el trabajo. Ayúdalos, Padre, ten misericordia con ellos. ¿Usted también ha aprendido a soportarme a mí? ¿Verdad que sí? Por acá no. Algunos alzan la mano y dicen, amén, sí. Y tenemos que aprendernos a soportar entre hermanos. Pero soportar no es guardarme las cosas en el corazón y llega un punto en el que exploto. No. Soportar, ¿sabe qué es? Llegar al hermano y si el hermano habló groseramente, decirle ya, siervo, no hable así. Al Señor no le agrada eso. Pero eso, acercarse y decirle y darle una palmadita, es romper toda oportunidad al maligno. Porque cuando uno se queda resentido y el otro se quedó resentido, ya se abrió una puerta. Los cerrojos están abiertos. No hay seguridad. Y después empiezan los resentimientos, empiezan las divisiones. Qué feo. Yo he estado, cuando yo era jovencito, bando contra bando en la iglesia, en la misma iglesia, hermano. Los de acá contra los de acá. En la casa. ¿Usted cree que cuando los hijos no se soportan, no se toleran entre hermanos, pelean mucho? Por eso yo les digo a los padres, cuando son chiquitos, enséñenlos a que se amen, a que se respeten. No que viene un chiquito y le mete una bofetada al otro y se empiezan a jalar de los pelos y usted, ya niños, quietos, ya mis amores, quietitos. ¿Qué mis amores? Levántese, coja la vara y dele a los dos y enséñales, nunca más quiero volverles a verse faltando al respeto. A ver, abrácense, ámense entre hermanos. Ese debe ser el carácter. Pero a veces somos despreocupados. De la misma manera el pastor en la iglesia, viendo que dos personas no se llevan, el pastor no puede decir, ya hermanitos, ya, tranquilícense. No, hermanos, pónganse rectos delante de Dios porque Dios no se agrada de eso. Dios puede dar vida y también puede dar muerte. Así que tengan temor de Dios. Entonces, si se da cuenta, hermano, que tiene mucho que ver. Entonces viene, dice el demonio, y ve que la casa está limpia, pero no hay seguridades, no está segura. Y el demonio entra como si fuera su casa. ¿Y cómo termina ese cristiano? Peor que antes. ¿Sabe por qué? No porque no llenó su casa nada más, porque no le puso seguridad a su vida espiritual. El que tiene su vida espiritual segura, está seguro, valga la redundancia, está seguro de que está creciendo, está seguro que está dando buenos frutos y testifican los demás de eso. ¿Cuántos hermanos pueden testificar de que usted está dando frutos? No usted, porque usted puede, ay pastor, si yo estoy en temporada de frutos.
Y el esposo al lado hace... ¿De qué frutos también estará hablando ese? ¿De qué frutos si todavía le rompe el palo de escoba en la cabeza, hermano? Al esposo. Pero son los demás los que testifican de nosotros. Yo puedo testificar de muchos de ustedes. Así, gracias, Señor. Usted no sabe cómo llena el corazón de un pastor cuando ve que las ovejas empiezan a dar frutos agradables a Dios. Pero entienda usted cómo, hermano, el corazón de los ministros también, hermano, ¿usted no cree que los ministros lloran también cuando las ovejas se ponen rebeldes? Ay, Señor, yo me acuerdo de Moisés, pobre Moisés, hermano. Señor, y el pobre Moisés ahí en la presencia de Dios, derramando lágrimas. O sea, porque el pueblo no quiere entender, Señor, ¿por qué la gente no quiere cambiar? ¿Por qué quieren volverse a Egipto nuevamente? Y no solo eso, después ya se levantaron hasta contra él, le dijeron, Moisés, ya tú ándate nomás porque ya nosotros mismos vamos, Dios habla por medio de nosotros. Y el Señor, y Moisés dice, Señor, y ahí tuvo que Dios venir. Les dijo, a ver, yo con ustedes hablo a través de los profetas, pero con mi siervo Moisés, mire lo que dijo, con mi siervo Moisés hablo cara a cara, así que no son iguales, les digo. ¿Sí se da cuenta, hermano? Una cosa es los ministros, otra cosa es el pueblo. No, Dios también me habla a mí. Sí, Dios le habla, pero a través de los profetas. Pero solo cuando entendamos nosotros el carácter de un ministro, el carácter del ministro Moisés, y que por lo menos querramos parecernos un poquito a ese siervo, hermano, que él refleje el carácter de Cristo. Qué paciencia la de Moisés, hermano, qué amor la de Moisés. Ahí tal vez Dios le hable cara a cara. Pero si no, no. ¿Cómo yo lleno de orgullo, de altivez, hermano, puedo decir Dios me habla a mí directamente y Dios va a decir, ¿quién te está hablando? Yo no te estoy hablando. Lo escuchaste por algún lado. Hay que entender cómo Dios obra, cómo Dios hace. Es que Dios no te va a hablar en medio del orgullo y la altivez, en medio de la soberbia, de un carácter espinoso. Dios no te va a hablar otra cosa, sino déjate moldear. Lo que Dios te va a decir es, déjate moldear. Lo que Dios te va a decir es, déjate tratar tu carácter. Porque yo no vine a perder nada. Yo vine a salvar. Pero tú, con tu carácter, puedes hacer perder las almas. Y lo que nosotros decimos es, entonces ya me hago a un lado. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser tropiezo para nadie. ¿Cuántos han escuchado eso? Nos ha pasado, a mí también me ha pasado. Me ha pasado también. Me ha pasado a mí. Y el Señor te dice, no. Lo que quiero es que aprendas. Porque cuando Cristo les puso hijos del trueno, no les dijo, váyanse. Los hizo quedar ahí. Pero esos hijos del trueno después, miren, ¿qué hizo Juan? Recibió la revelación de Apocalipsis. Escribió la venida del Señor, los tiempos del fin. ¿Sí se da cuenta cómo un hijo del trueno con un carácter espinoso puede ser transformado por el Señor en algo precioso? Amén. Pues transformado en algo precioso, hermano. Vamos a dejarlo allí y vamos a continuar después con nosotros las otras puertas que tienen que ser restauradas. Pero quiero que se lleve eso en su cabecita. Sensatez y ¿qué más? Y carácter. Esas dos cosas requiero yo en el Señor. Que usted deje que Dios moldee en usted. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. A servir. Y si tiene su familia al lado, abrace a su familia. Abrace a su familia. Si hay alguien tal vez que está distanciado o algo, acérquese. Este es el momento de acercarse.
Si tiene algo en contra de alguien o alguien tiene algo en contra suyo, acérquese. Póngase a cuentas con el Señor. Porque para eso viene la palabra de Dios, para volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Para volver la comunión, la coinonía, la santidad. La ciudad tiene que ser restaurada, tiene que ser hecha nueva, así como nuestra vida espiritual tiene que ser hecha nueva. Y fue Cristo el que empezó la buena obra en nosotros. Qué precioso es eso. Nadie más lo pudo hacer. No es en tus fuerzas, no es en tu sabiduría, no es en tus pensamientos. ¿Quién en su propia fuerza puede restaurarse a sí mismo? Nadie. Absolutamente nadie. Camine al lado de su familia. Pónganse en familias, por favor. Pónganse en familias. Todos. Abracen a su familia, abracen a sus hermanos, abrácelos. Y dígale: Señor, aquí estoy, delante de ti, papá. Me presento tal como soy, sin esconder nada. No quiero excusarme, no quiero esconder nada, absolutamente nada. Quiero ser sensato, Señor. Quiero aprender a temblar delante de ti, ya no solo con palabras decir que yo tengo temor de mi Dios, sino vivir verdaderamente. Cuando en mi mente, Señor, los malos pensamientos quieren entrar, allí es donde debo tener temor de Dios. En el caminar, cuando mi boca quiere hablar cosas que no son, cuando quiero recordar siempre el pasado y discutir por esas cosas, allí es donde debo recordar que hay sensatez en mí. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia es sensata, es temerosa de Dios. No recuerda el pasado, no provoca contienda, no provoca discordia, no aleja al esposo, lo acerca más, porque es mujer sabia, es sensata. Controla ya las palabras que salen de tu boca. Amado hermano, amada iglesia, sensatez es lo que el Señor viene a restaurar en nuestras vidas, a hacer en nosotros. Las cosas tienen que ser hechas nuevas. Si antes eras de los cristianos que hablaban lo que querían, que hacían lo que querían, ahora ya no. Ahora hay sensatez en nuestra vida. Temor a Jehová. Temor a Dios. Temor a Dios. Porque entiendo que estoy sirviendo a un Dios vivo, a un Dios fuerte, a un Dios que mira, que escucha, el que tiene ojos como llama de fuego, que examina aún las profundidades del corazón, que examina las profundidades del corazón. Allí. Aleluya. Y ama así, amará. Examíname, Señor. Examíname. Y perdóname, Señor. Perdóname. Lávame. Yo quiero ser hecho nuevo. Quiero ser hecha nueva. Dígale, Señor. Tiene que ser levantada una ciudad para vuestro Dios. Un pueblo santo. Un pueblo unido, unánime, en santidad y amor. Un pueblo conforme a su voluntad.
El Señor es la puerta, Él es la entrada, la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Yo quiero entrar por Él. Tú tienes que entrar por Él. Tienes que parecerte a Él. Deja moldear tu vida. Deja moldear tu corazón. Déjate moldear por Él. Ya no te alejes, ya no te vayas. Ya no te alejes. El carácter espinoso, ya no más. Señor, cambia mi carácter. Cambia mi carácter. Si con mi carácter estoy alejando a la gente, dígale, cámbiame. Yo quiero reflejar a Cristo. A mi Señor, los niños querían acercarse a Él. Dice la palabra que los niños querían acercarse a Cristo. Pero apareció alguien con un carácter espinoso que dijo, apártense niños de aquí. Y el Señor tuvo que moldear ese carácter y decirle, no, déjalos que vengan, porque de ellos es el reino. Si te das cuenta, hermano, cómo con nuestro carácter espinoso podemos alejar en vez de acercar a las cosas de Dios, a la gente. Y el Señor les digo que si no son como ellos, no van a entrar al reino. Lo que tenemos que hacer es acercar nuestra familia a Cristo, no alejarla. Lo que tenemos que hacer es acercar gente a la novedad de vida, a la salvación, a la vida eterna. Acércalos, no los alejes. Que el Señor moldee mi carácter. Que el Señor moldee tu carácter. Que el Señor nos moldee. Aleluya. Dígale, cámbiame, cámbiame, Señor, te lo pido, por favor. Cámbiame, Señor, te lo ruego. Oh, cámbiame, Señor. Ya no quiero ser más como yo, sino como tú. Aleluya. Quiero parecerme a mi Señor. Quiero parecerme a mi Señor. Entra por la puerta, iglesia. Cristo es la puerta. Él restauró, Él hizo, Él vino, Él pagó el precio, Él se levantó. Y Él es la puerta. No pongas tu mirada en los predicadores, no pongas tu mirada en la gente, pon tu mirada en tu Señor. Parécete a Él. No tomes decisiones en tu sabiduría. Deja que Él te moldee. Porque Él te está preparando para cosas. Él te está preparando para su servicio. Él te está preparando para que seas útil en sus manos. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Señor. ¿Cuántos esperan la venida de su Señor?
Dele palmas a su Señor, dele palmas. Y dígale gracias, papá, gracias. Porque empezaste la buena obra en mí y la terminarás. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Les comento que, hermano, la semana vacacional de niños empieza el 3 al 9 de julio. ¿Sí? Del 3 al 9 de julio empieza a las 9 de la mañana aquí. La semana vacacional empieza el lunes y termina el domingo.